Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a este espacio en las redes de UNICEF México, en donde vamos a hablar del sistema de etiquetado frontal para alimentos ultraprocesados. Yo soy Ulises Díaz, del equipo de comunicación, y esta tarde tenemos a Fiorella Espinosa, especialista en temas de nutrición de UNICEF México, que nos va a ayudar a responder algunas preguntas. El etiquetado frontal es una medida que entró en vigor desde el año pasado, y estos sellos son más cotidianos cada día. Todos los días cuando vamos a comprar productos ultra procesados, podemos encontrar que tienen una cantidad de sellos y leyendas que nos ayudan a elegir mejor entre los varios productos que vamos a consumir. Sin embargo, todavía hay algunas dudas sobre puntos específicos. La idea de este día es explicar algunas dudas que nos llegaron previamente y al final podemos aprovechar el tiempo para aclarar algunas otras que surjan. Entonces, bueno, aquí está con nosotros Fiorella Espinosa y pues Fío, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, muchas gracias. La primera pregunta que te quiero hacer es algo que se ha mencionado mucho. Fíjate que al inicio del sistema de etiquetado, aparecían muchos productos que de repente era muy raro que trajeran como etiquetas, ¿no? Incluso está el caso por ahí de que había una lechuga que traía etiquetados o barritas de amaranto que traían etiquetados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay veces que hay productos saludables que tienen sellos? Sí, gracias. Voy a compartir imágenes para apoyar mi presentación y no sé si ya la ven en pantalla. Esta es la lechuga que dices, Ulises. Empezó a circular por las redes sociales, pero la verdad es que productos como estos, que pues sabemos que simplemente son alimentos saludables, sin duda alguna, no van a tener etiquetado. El supermercado mismo salió a aclarar que no era real esta foto, o bueno, la foto es real, pero lo que pasó es que se colocó el sticker de otro producto a esta lechuga. Si ustedes ahí ven, se ven los bordes del sticker. Pero bueno, aquí lo importante decir es que este tipo de productos no va a tener etiquetado, a menos que, como en la imagen siguiente, dentro de su empaque tenga otros ingredientes o subproductos como es el aderezo. Los aderezos, pues la verdad es que muchos son altos en azúcares, grasas y sodio, y por tanto el sello va a obedecer al aderezo, no tanto a la mezcla de verduras. Entonces, esto nos ayuda a entender, o es un ejemplo para saber cómo aplica el etiquetado. Hay una regla general y es un buen momento para explicarla. Para que un producto tenga el etiquetado o sellos, necesita dos condicionantes. La primera es esta, si la podemos ver en pantalla, es que en su fabricación se le agreguen azúcares, grasas o sodio. Sodio es sal u otros aditivos que tienen pues el sodio, que es lo que le da muchas veces el sabor salado, pero también tiene otras características como preservantes. Entonces, cuando un producto tiene estos ingredientes añadidos, son sujetos de sello. Aquí quiero aclarar algo importante porque puede saltarle a varias personas. Los jugos de frutas o de hortalizas se van a considerar azúcares, porque cuando tú exprimes, digamos, obtienes el jugo de frutas o verduras, en realidad estás concentrando los azúcares y por tanto se van a tomar como si fueran este tipo de azúcar estilo jarabe de maíz o azúcares normales. Esto es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, productos como donde uno dice, bueno, pero no tiene azúcar añadida, es la fruta, pero sí tiene el jugo de manzana y por tanto va a llevar el sello de azúcares. La otra condicionante para que un producto sea sujeto de sellos, como estos que ya conocemos, que son máximo 5 sellos, es que rebase los límites que están descritos en la norma 051. Esta norma, como cualquier otra, está publicada en el Diario Oficial de la Federación y la pueden encontrar en Internet. Entonces, no vamos a entrar al desglose de estos límites, pero sí quiero mencionar dos cosas. Estos criterios nutrimentales están basados en la evidencia científica de, muchos investigadores y soportados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, lo que sí quiero decir aquí es que
afortunadamente los sellos ya nos van a interpretar la información, ya no necesitamos hacer cálculos como el etiquetado anterior. Por tanto, esta es la razón por la cual no entro tanto en el detalle de los números, pero lo que sí es importante saber es que estos van a aplicar en 3 fases. Ahorita estamos en la fase 1, desde el 1 de octubre del año pasado hasta el 30 de septiembre del 2023. Cada fase, digamos que va a ser un poquito más estrictos estos límites para que la industria tenga un tiempo de adaptación. Y ya nada más señalar respecto a esta pregunta que bien hacías, es que entonces, si tiene sellos un producto, es que no era realmente saludable, ¿no? Esa es la lógica y que estamos descubriendo que, pues, algunos productos que teníamos en mente son saludables, pues no lo son. Ok, ahora esa es una parte muy interesante, ¿no? Porque entonces, si encontramos un montón de productos a disposición de nuestra compra que traen estos sellos, cada vez son más, ¿no? Y podemos encontrar todos estos, no solo que traen exceso de calorías o de sodio o de sodio, de azúcares, sino también están los que nos indican que traen edulcorantes, no, que no son recomendables para niños, por ejemplo. Entonces, si ahora la mayoría de los productos tienen sellos, ¿qué es lo que vamos a comer? Sí, bueno, aquí sí quiero usar esta imagen para hacer lo más gráfica posible. En realidad, pues nuestra dieta hasta hace unas décadas se basaba en estos alimentos que son frescos, naturales y además son diversos. En México tenemos esta gran fortuna de que contamos con diversidad de verduras, frutas, pero también semillas, ¿no? Y se complementan unos con otros. Ahora, también es cierto que pues cada vez tenemos más prisa, ¿no? O sea, hay ciertas condiciones que a veces nos llevan a así elegir alimentos más procesados. Pero es importante distinguir entre lo procesado y lo ultraprocesado. Muchos de los productos ultraprocesados no solo son ricos en azúcares, grasas y sodio, pero también tienen aditivos y algo bien importante, que si tú te fijas, ya casi no conservan el alimento original, ¿no? O sea, son ingredientes ya, pues como su nombre lo indica, ultraprocesado. Entonces, pues hay 2 cosas. A sabiendas de que estos productos dañan nuestra salud, porque cada vez son más los estudios que salen, casi que día a día hay un estudio que nos confirma daños a la salud por el consumo de estos productos. Pues también es cierto que desde inicios, o sea, antes del etiquetado, 30% más o menos de la gama de productos empacados no eran sujetos de sello. Es decir, y esto va a aumentar por 2 cosas, tanto por la reformulación que las industrias están haciendo, porque pues sí, es cierto que no quieren tener estos sellos, pero también hay ya empresas más pequeñas quizá que están ofreciendo productos de mejor calidad y que no tienen sellos. ¿Por qué? Porque los ingredientes son más cuidados, no tienen tantas cantidades de azúcares, grasas y sodio. Entonces, al final, sí tenemos un rango amplio de selección de alimentos. Creo que no te estamos escuchando, Ulises, o no sé si soy yo. Perdón. Les decía que la siguiente pregunta me parece a mí muy interesante, básicamente porque si bien aquí hay que considerar que sin sellos es mejor, lo cierto es que a veces se nos antoja comer algo que tiene sellos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar el sistema de sellos para elegir mejor nuestros alimentos y nuestras bebidas? Sí, totalmente de acuerdo. Digo, siempre lo mejor es escoger sin sellos. En esta imagen, por ejemplo, la verdad es que hay categorías donde va a ser más fácil encontrar estas opciones sin sello, sin necesariamente sacrificar el sabor. Pero hay otras categorías donde es cierto que, pues, ahí la mejor opción va a ser elegir las que no tienen sello, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos estas 2 opciones de cereales. Los sellos nos guían en esta selección, ¿no? De irnos por muy rápidamente, sin tener que hacer cálculos o buscar más información, pues poder elegir el más saludable simplemente viendo el número de sellos.
Ahora, justamente respecto al número de sellos, nos han preguntado mucho qué quieren decir estos sellos con un número. Hubo un momento en que había una mala interpretación de que cada número quería decir una combinación de nutrimentos en exceso, pero la verdad es que no es tal cual así. El número lo único que indica es el número de nutrimentos que están en exceso. Y quiero contar un poco la historia de por qué está estos sellos, ¿no? Que si bien quizás sí no es lo más fácil de interpretar porque no sabemos qué nutrimento es el que está en exceso, era importante colocarlos porque a raíz de la experiencia en Chile y Perú, que ellos implementaron este tipo de sellos antes que nosotros, se vio que lo que pasaba es que la industria de alimentos y bebidas empezó a achicar los empaques o las etiquetas de muchos productos y sobre todo aquellos que iban dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto era un problema porque pues quedaban como exentos y al final parecía que no había una regulación, ¿no? Entonces, en México la medida que se tomó fue esta, que para que en los empaques menos de 40 centímetros cuadrados, pues hubiera información, si bien no de la forma más completa, pues sí hubiera esta guía. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, el producto anterior tenía un sello con el número 3, no podemos quizás saber si es excesivo en calorías, en azúcares o grasas saturadas, o en otros nutrimentos, pero al menos sabemos que tiene excesivo en 3 nutrimentos y nos ayuda a comparar. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí 2 chocolates, uno tiene un sello y este tiene 3 sellos, pues nosotros ya contamos con la información de que el de mejor calidad nutrimental va a ser el de un sello, ¿no? Entonces, hay que estar también conscientes de que ya nosotros somos quienes tomamos la decisión de si escogemos el de 3 o el de 1, pero ya la información que es el objetivo del etiquetado, pues está muy visible. Claro. Y en este mismo sentido, bueno, pues a lo mejor si vamos a elegir un producto con sellos, no sé si en el nuevo sistema desaparezca la tabla de información nutrimental, ¿no? Yo me acuerdo que de repente vas al súper y entonces volteas el producto y eliges y entonces dice, bueno, pues este tiene tantos gramos de proteína y tiene tantos gramos de sodio y tiene tantos gramos de azúcares. ¿Con el nuevo sistema esta información va a desaparecer? No, no va a desaparecer, de hecho se va a mejorar. Pero sabes que antes de entrar a ese tema, perdón que hace un momento olvidé algo. Dentro de lo que tú preguntabas, ¿no? ¿Cómo usamos esta información de los sellos? Y ya lo habías mencionado también. No solo son estos sellos que nos advierten de ciertos nutrimentos críticos, pero también existen las leyendas. Hay 2 leyendas. Una nos advierte de que el producto contiene cafeína y otra nos advierte de que el producto contiene edulcorantes. ¿Y por qué es esto importante? Porque, y ahí UNICEF realmente fue un interés muy, pues, importante, fue que estamos protegiendo a niños, niñas y adolescentes. La cafeína, como todos sabemos, pues tiene efectos en nuestro cuerpo y la evidencia científica indica que pues no es recomendable para niños porque son más susceptibles a esta sustancia. Y en el caso de los edulcorantes también es muy relevante. ¿Por qué? Porque cada vez son más los productos que usan esta sustancia para sustituir el azúcar. Pero ¿qué pasa? Que si bien muchos productos dirigidos a adultos, ya cada quien tiene la decisión de si los consume o no. En el caso de los niños, y es bien importante que los cuidadores o padres de familia sepan si esta sustancia está presente o no en productos, sobre todo que hay muchos que van dirigidos a niños y el consumidor no tenía forma de saber que lo contenían, a menos de ir a leer los ingredientes, pero la verdad es que es una práctica que casi no hacemos. Y aquí la ventaja es que esta leyenda también está en la parte frontal, ¿no? Es decir, tú tienes la información de forma rápida y sencilla. Entonces, ¿por qué no recomendar los edulcorantes a niños, niñas y adolescentes? Por 2 motivos. No hay evidencia al momento de que no generen daños a la salud, ¿no? Si bien algunos se proclaman como seguros, en este grupo es bien importante que
al final de cuentas el uso y tan extendido de estas sustancias es reciente y no podemos decir que no generen daños a la salud de niños, niñas y adolescentes. Y la otra razón es porque estas sustancias son incluso todavía más dulces que el azúcar y eso genera, se ha visto, una habituación al sabor dulce. Entonces el niño al final lo único que va a querer comer son alimentos dulces y de esta forma es como está ocurriendo que dejan de un lado los alimentos saludables, ¿no? Y en particular las verduras que pues no van a competir en nada con algo muy dulce. Entonces es bien importante esto para el caso de niños, niñas, adolescentes y más en un país como México en el que 1/3 y apenas se han presentado resultados, ya casi 40% de niños, niñas y adolescentes tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, fue una forma de proteger a este grupo. Y ahora sí, perdón, voy a responder tu siguiente pregunta. Vamos a seguir teniendo acceso a esta información, la tabla nutrimental o lista. Esta pues se complementa muy bien con los sellos, porque los sellos, como ya dijimos, nos dan una información muy rápida, pero aquí podemos tener el detalle justamente de los nutrimentos críticos, ¿no? Y un poco más, ¿no? Si queremos saber cuánta proteína tiene. En algunos casos se añaden otros nutrimentos. De acuerdo a la empresa ella puede elegir, pero los obligatorios son estos: contenido energético, azúcares, y a partir de abril, quizá todavía no todos los productos lo tienen, pero a partir de abril es obligación declarar los azúcares añadidos. Y algo que también va a cambiar es que la tabla nutrimental va a indicar la información por 100 gramos de alimento o de producto. Esto es importante porque nos va a permitir comparar entre productos. Este ejemplo es de un yogurt. Entonces, pues uno llega al supermercado y hay una gama enorme de productos de este estilo, ¿no? Yogurt para beber. Entonces, ¿qué ocurre o qué va a poder ocurrir a partir de abril? Que yo puedo comparar, por ejemplo, el contenido de azúcares añadidos de 2 productos o 3 o 4. Yo hice el ejercicio hace poco en el supermercado y, por ejemplo, este producto en solo 100 gramos tiene 10.5 gramos de azúcar. Otros tenían 9, otros 8, otros 12. Entonces, la verdad es que sí es información que si es nuestro interés, podemos ir a buscarla. Hasta aquí respondo tu pregunta. Ok, y fíjate que esta parte de la respuesta la quiero ligar con la siguiente pregunta, que requiere un poquito de matemáticas, entonces vamos a concentrarnos. Entiendo que el sistema de etiquetado está calculado para productos de 100 gramos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? O sea, si tenemos productos de 100 gramos y el producto viene en menos de 100 gramos, ¿no trae sello? ¿Qué pasa si yo compro algo que trae 120 gramos, entonces estoy comiendo más? ¿Qué pasa si solo me como la mitad y entonces solo son 50 gramos, estoy comiendo menos y no me hace daño? ¿Cómo funciona esta proporción de los 100 gramos? Sí, esto es bien importante porque la verdad es que ha habido mucha desinformación. Entonces, no voy a entrar al detalle de los cálculos nuevamente, pero este ejemplo espero que nos clarifique un poco más. Aquí tenemos un producto que en 100 gramos, que son más o menos una barra completa grande o 2 chiquitas, en 100 gramos este producto tiene 500 calorías. La verdad es que es bastante. Es casi 1/3 de la recomendación de, por ejemplo, una mujer como yo. Si comparamos la cantidad de calorías que tienen las verduras y frutas, es de 10 a 100 kilocalorías. Perdón, aquí me equivoqué, por gramo, pero bueno, este producto tiene 50 calorías por gramo. Ay, perdón, aquí me hice bolas. Pero bueno, hagan de cuenta, 100 gramos de este producto tiene 500 calorías. Una fruta, una verdura tiene de 10 a 100 kilocalorías en 100 gramos. Aquí lo importante es que
este producto, y no solo este, sino casi la mayoría de todos los pastelillos o los ultraprocesados con estas características, tienen de 50 a 5 veces más calorías que una fruta o verdura. Esto, como se tiene que interpretar, es que esta densidad energética promueve sí o sí un exceso de calorías. Entonces, ya sea que comamos 10 gramos del producto, 100 gramos o 200 gramos, por su naturaleza o más bien por la forma en que está elaborado este producto alto en grasas, azúcares que van y van sumando calorías, está promoviendo que cuando yo me lo coma, ya casi que seguro que me voy a pasar de las calorías que yo necesito en un día por esta enorme densidad energética. Y lo mismo va a pasar con los nutrimentos críticos, es decir, tienen tanta azúcar, tanto sodio, tantas grasas, que lo que va a hacer siempre empujar a que mi dieta tenga un alto contenido de estos nutrimentos. Espero haber sido algo clara. Y nada más, es importante decir que los 100 gramos son solo una base, como hubiera podido ser el 1 gramo, que ahí es donde yo me hice bolas, como hubieran podido ser 50 gramos, ¿no? Es como una base, es como cuando usamos un porcentaje, la base es 100. Entonces, lo importante es que se queden con este mensaje, me coma 10 o me coma 100 gramos, si el producto tiene un sello, es que no es la mejor calidad y está fomentando que vaya a exceder yo en el día a día, o más bien en un día, mi recomendación de calorías, azúcares añadidas, grasas saturadas, grasas trans y sodio. Súper. Antes de continuar con la siguiente pregunta, quiero dar un mensaje a las personas que nos están sintonizando. En el chat en nuestro live hay una caja en donde ustedes también pueden hacer sus preguntas. Entonces, si tienen alguna duda o alguna inquietud que nos quieran hacer llegar, por favor avísenos. Y una vez que acabemos esta ronda, procederemos a contestar una o dos de sus preguntas. Ahora sí, muchas gracias, Fío. Creo que otra pregunta muy pertinente es: ¿por qué implementar un sistema de etiquetado? ¿Por qué en México, que es un país pues en donde hay un montón de comida y un montón de opciones, necesitamos un sistema de etiquetado? ¿Qué va a cambiar? ¿Para qué hacerlo? Claro. Bueno, no tengo aquí las gráficas, pero los datos de las encuestas de salud y nutrición son muy evidentes en demostrar que hay un problema de alimentación y ya no es tanto la cantidad de lo que comemos, de hecho, en términos de que ya no somos deficientes en cantidad, sino más bien la calidad de lo que comemos importa y ha ocasionado una epidemia de sobrepeso y obesidad, pero también de mala nutrición. Es decir, estamos comiendo muchas calorías de mala calidad y pocos nutrimentos que de verdad nos nutren, y en el caso de niños, niñas y adolescentes les permiten desarrollarse y crecer adecuadamente. Entonces, por ejemplo, la dieta de los niños y niñas es la que más tiene productos ultraprocesados. Un adulto está consumiendo entre el 20-25% de sus calorías de productos ultraprocesados, mientras un niño preescolar que va de 1 a 4 años consume el 40% de sus calorías de estos productos. Es decir, aquí sí se nota muchísimo cómo pues ellos son los más afectados porque están consumiendo dietas altas en azúcares, grasas y sodio que vienen justamente de estos productos. Entonces, el problema no se resuelve con una sola medida, eso es bien importante decirlo. El problema se resuelve con varias medidas en diferentes niveles. Entonces, la educación, por ejemplo, es una medida muy importante que se presenta en un nivel individual, pero también a nivel del ambiente, del entorno, de las poblaciones, es importante modificar ciertas cosas. Una de ellas es la información. Si yo tengo más información, puedo tener mejores decisiones. Aquí lo que les quiero mostrar, por ejemplo,
son los resultados que se obtuvieron en Chile. Si bien en México todavía no tenemos datos duros, sí sabemos que este etiquetado lo entienden dos grupos bien importantes: el nivel socioeconómico bajo y los niños, niñas y adolescentes. Con esto estamos generando no solo acceso a la información, sino también, pues, equidad, ¿no? Es decir, todos tienen mejores condiciones para decidir. Entonces, vuelvo a los resultados de Chile. Estos son importantes porque nos pueden guiar en los efectos que va a tener este etiquetado, que quizá me estoy adelantando a tu siguiente pregunta, pero es importante. ¿Por qué? Porque a diferencia del sistema anterior que teníamos, el GDA, que se comprobó que la población, la verdad es que no lo entendía, y si no entiendes algo, no lo vas a poder usar. En Chile, y pensamos que podemos encontrar algo similar en México, esto se va a estudiar, todavía no se tiene, pero se va a hacer. El 93% de los encuestados en Chile entendieron la información que le entregaban los sellos, ¿no? Es decir, casi la mayoría. Luego, de quienes contestaron que usaron el sello ya en sus compras, esto es interesante, el 68% compró alimentos con menos sellos, ¿no? Es decir, ya el ejercicio que hicimos hace rato o la recomendación, esto se pasa a la acción muy fácilmente. La mayoría lo está haciendo. Otro 14% compró menos alimentos. Quiere decir, por ejemplo, tengo unas galletas que la verdad me gustan muchísimo, no las puedo dejar, pero consumo menos, ¿no? Menos cantidad. Y el 10% logró lo que, pues, la verdad todos queremos, que es que se deje de comprar alimentos con sellos para que realmente nuestra dieta se base en los productos naturales que ya vimos. Pero bueno, la intención es siempre ir hacia una mejor alimentación, aunque no todos logremos dejar los productos ultraprocesados. Y otro de los efectos del etiquetado es que se calculó a partir de estas proyecciones cómo con el simple etiquetado, no hablemos de un paquete de medidas, se pueden evitar 1.3 millones de casos de obesidad en México en los próximos 5 años. O sea, no esperemos que esto ocurra en un año, pero con un buen periodo de implementación se obtienen resultados tan importantes como este. Algo que es de resaltar es que esto equivaldría a ahorrar 39,000 millones de pesos en costos de atención a la salud, ¿no? Sabemos que atender la obesidad cuesta, la obesidad y sus enfermedades asociadas como diabetes e hipertensión, y cuesta mucho. Entonces, el etiquetado no solo mejora la calidad de vida o tiene ese potencial de mejorar la calidad de vida de las personas, sino también puede ahorrar muchísimos millones de pesos que pueden usarse para otras causas. Y perfecto. Aquí la dejo. Súper. Entonces, la siguiente pregunta que te quiero hacer y que me parece muy importante, porque nosotros somos UNICEF y nos encargamos de ayudar a que se garanticen los derechos de niñas y adolescentes, es ¿por qué este etiquetado es importante para ellas y ellos? Y bueno, aquí hay una cosa muy importante. Algo que tenemos que pensar es cómo queremos que sea la siguiente generación. Y a mí me parece que es muy importante que la siguiente generación de niñas y adolescentes en México estén sanos, estén protegidos de la violencia, tengan acceso igualitario a las oportunidades y, bueno, pues evidentemente tengan una buena alimentación que les permita garantizar y vivir su vida en un desarrollo importante, ¿no? Entonces, ¿cómo es que este nuevo etiquetado va a contribuir a ello? Sí, totalmente de acuerdo, Ulises. Pues retomo un poco la idea de hace un momento. Nuestros niños y niñas están viviendo en un ambiente que se considera obesogénico, es decir, donde es mucho más fácil comer inadecuadamente y, por ejemplo, ser más sedentario que moverse más y comer saludablemente. Esta imagen la retomé del Instituto Nacional de Salud Pública, específicamente del Centro de Investigación en Nutrición, porque la verdad me pareció un ejercicio excelente en el que
pues niños y niñas visualizaron cómo imaginaban una ciudad saludable. Entonces, no es tan especial ahí el etiquetado, ¿verdad? Pero sí se pueden ver las diversas medidas que son necesarias para transformar este ambiente obesigénico a uno saludable. El etiquetado es justamente una de esas medidas que va a permitir llegar a esto. De hecho, el nuevo etiquetado puede ser un punto de partida para, por ejemplo, que en las escuelas no se vendan todos los alimentos que tienen sello y que estos productos tampoco se puedan publicitar a niños y niñas. Ya la evidencia es bien contundente en identificar que el marketing, ¿no? Todas estas estrategias a las que niños y niñas están bien expuestos todos los días y en diferentes medios, pues tampoco tengan, o más bien los productos que tengan sello tampoco se les puedan publicitar porque incita a su consumo y ese consumo reiterativo pues lleva a la obesidad. Entonces, esta imagen, por ejemplo, nada más para resaltarlo, aquí en lugar de un espectacular de comida ultraprocesada, podríamos tener espectaculares con mensajes positivos, ¿no? Que nos recuerden cómo es que podemos lograr una alimentación saludable. Entonces, así es como el etiquetado puede aportar bastante a niños, niñas y adolescentes. Y nada más también recordar lo que ya dijimos hace un rato, la presencia de leyendas que, por ejemplo, ni Chile ni Perú implementaron, va seguramente a dar beneficios adicionales a la salud de niños, niñas y adolescentes. Otra cosa que el etiquetado va a permitir es que los productos que tengan estos sellos no pueden tener ni avales ni declaraciones nutrimentales. ¿Qué son estas? Por ejemplo, estilo Nutricalcio, Nutrizinc, este tipo de claims o declaraciones ya no se van a poder hacer en estos productos, porque la verdad es que antes con este engaño con el marketing te digo que mi producto es saludable, pues ahora ya no va a ser posible y es mucho más claro para los cuidadores pues poder identificar lo que sí es realmente saludable para niños, niñas y adolescentes. Y perdón, aquí me faltó una imagen solo para destacar el rol que tiene la publicidad. El etiquetado también está restringiendo el uso de personajes o todos estos elementos que llaman mucho la atención de niños, niñas y adolescentes. Entonces, la verdad es que es una pieza bien importante para lograr este objetivo mucho más amplio de proteger a niños, niños y adolescentes de estos ambientes obesogénicos. Perfecto, muchas gracias, Fío. Fíjate que tenemos un par de preguntas, entonces vamos a aprovechar el tiempo que nos queda y te las voy a hacer. La primera, y que me parece muy interesante, es, nos preguntan qué estudios se realizaron antes para la aplicación de los sellos. Entonces, no sé si, bueno, aprovechando esto, nos puedes contar un poquito cómo fue el proceso de estudio para llegar a qué sellos se iban a aplicar en México. Yo sé que hubo que cuando se modificó la NOM a lo largo de 2019, hubo una gran cantidad de consultas y donde hubo el proceso normal de una revisión de una norma oficial mexicana. Entonces, bueno, no sé si nos puedas contar un poquito cómo fue que se determinó que se iban a utilizar estos sellos. Por supuesto, Ulises. Sí, el proceso de modificación de la norma 051, como tú bien dices, fue conforme a la reglamentación que aplica para cualquier otra norma. Es decir, primero, la COFEPRIS, que es la comisión encargada de emitir el primer borrador de la norma, lo hizo en consulta con expertos en el tema, justamente para pues ya poder dirigir hacia qué tipo de etiquetado se quería para México. Era muy claro que el etiquetado GDA no estaba funcionando para México, por lo que dijimos hace rato, ¿no? No se entendía y no estaba dando la información de forma interpretada. Entonces, solamente podría ser útil para
no sé, nutriólogos o personas que de verdad tuvieran como mucho interés para poder interpretar este etiquetado. Entonces, eso es lo que se tenía muy claro. También desde 2016 en Chile ya se había implementado este etiquetado que tiene esta gran ventaja de ser súper fácil de entender, rápido y que todo el mundo lo pudiera entender. La segunda fase fue un proceso de diálogo, de mesas de trabajo en las que participaron diversos grupos, tanto el sector industrial como la academia, la sociedad civil y nosotros como organizaciones internacionales, junto con la Organización Panamericana de la Salud, también pudimos estar ahí sentados. Entonces, como te decía, la oportunidad de haber contado con expertos es que justamente ellos ya tenían identificados todos los estudios y las experiencias de otros países que iban a apoyar al proceso mexicano. De hecho, en la norma publicada en el Diario Oficial está todo el listado de bibliografía que se utilizó durante todo el proceso, tanto el de la consulta de expertos como las mesas de trabajo, en las que ahí pues ya más bien fue una discusión de todas las partes y ahí lo que primó fue la evidencia científica, es decir, siempre en las discusiones se utilizó artículos científicos o bien las experiencias, como ya lo he dicho, de Chile y Perú y también de otros países, ¿no? De lo que ha funcionado y no ha funcionado. Desde UNICEF, por ejemplo, también hicimos un taller o un foro en el que invitamos a expertos de academia, también de gobierno de estos países, no solo Chile y Perú, también Uruguay y Ecuador, que si bien, por ejemplo, ellos usaban el semáforo, pues era eso, era discutir qué es lo que había funcionado y qué no. Posteriormente hubo una consulta pública que también fue bien útil para identificar otros puntos de vista de quienes no estaban sentados en esas mesas de trabajo. A partir de todo esto, un comité de normalización fue, dos comités fueron los que determinaron qué sí quedaba en la norma y qué no. Y como ya decía, el hecho de haber usado evidencia científica que no tuviera conflictos de interés, ¿no? Es decir, que realmente esa evidencia, pues, no era subjetiva, ¿no? No tenía intereses detrás para demostrar algo, sino que realmente eran experimentos, pues, naturales, por decirlo así. La verdad es que esa fue la fórmula para que tuviéramos un etiquetado tan completo como el que tenemos ahora. Fíjate que eso me parece muy interesante, ¿no? Porque esencialmente estos sellos no fueron una cuestión arbitraria, ¿no? Es decir, hay todo un proceso de planeamiento, de estudio, se analizó cuál era lo mejor, sobre todo para que contribuyera a la salud de niñas y adolescentes. Y bueno, pues aquí están estos sellos que son muy claros de identificar y que incluso los niños chiquitos se pueden ir familiarizando con ellos. Ahora, las otras dos preguntas que tengo son relacionadas a uso y nos preguntan, ¿por qué los sellos no se les aplican a los alimentos que no están procesados? Y por otro lado, Jorge nos pregunta si hay planes de informar cuando un producto es ultraprocesado o si ya de plano, cuando vemos un sello, asumimos que el producto es ultraprocesado. O sea, ya lo vemos y ya tenemos que asumir de entrada que el producto es ultraprocesado. Perfecto. Voy a regresar a una de mis imágenes, si me ayudan a colocarlas. ¿Por qué no todos los alimentos son sujetos de sello y por qué existe esta primera condicionante? Porque lo que explicaba hace un momento, los alimentos en su forma natural, ¿no? Digamos, fresca o no procesada, tienen ciertas características que distan muchísimo de cuando ya un producto se le agregan estos ingredientes, ¿no? Azúcares añadidos, grasas y sodio. Por ejemplo, hablábamos de los azúcares de las frutas, pero ¿qué dice la evidencia científica? Cuando este azúcar está con su fibra, con sus otros compuestos bioquímicos,
Esto hace que el efecto en la salud sea bien diferente de cuando es un azúcar agregado, ¿no? Entonces, la evidencia científica, y esto hay una clasificación bien interesante que se llama Sistema NOVA, que tiene alrededor de una década, digo, para la historia es bastante nueva, que clasifica a los alimentos según su grado de procesamiento. Esto que ha permitido que los estudios científicos ya utilicen esta clasificación para tener bien claro qué es lo que hace daño a la salud y qué no. Por ejemplo, la leche. La leche no podemos para nada comparar una leche natural, ¿no? Quizá de vacas de libre pastoreo, porque pues también es un grado de procesamiento cuando se agregan o se insertan ciertos procesos, de una leche que es la que le venden a los niños ahora, que es agregada con azúcar, con colorantes, con otro tipo de aditivos, ¿no? Es decir, en este procesamiento se pierde muchísimo, pero más bien se agrega muchísimo, ¿no? Se agregan azúcar, incluso grasas. A veces a la propia leche le meten otra grasa vegetal y le quitan la suya propia. Y sodio, también sabemos que a algunas leches les agregan sodio. Entonces, no solamente se les agregan estos ingredientes, pero en el caso, por ejemplo, de lo que se hace con granos, se les quita el salvado, ¿no? Que es como su pequeña cubierta, donde está la fibra, pero también donde están otros oligoelementos, donde hay otros compuestos que promueven y protegen la salud. Entonces, esta es un poco la lógica. No es solo qué le agregamos, sino también qué le quitamos cuando se procesan los alimentos. Y por eso es que el etiquetado sí protege, digamos, a los alimentos naturales o mínimamente procesados. Respecto a la segunda pregunta, ¿me la puedes volver a repetir? Claro, la pregunta es si cuando vemos un producto con sellos, asumimos automáticamente que es ultraprocesado. Sí. Bueno, no necesariamente. Ahí la clave es identificar justamente lo que ya decía. Si se le agregan aditivos o si se usan ingredientes estilo ácidos grasos, estilo, hay otro sustituto de harinas, ¿no? Ahí necesitaríamos otro Facebook Live, pero sí ya está como identificado cuál es la línea que divide lo procesado de lo ultraprocesado. Entonces, lo que es verdad es que la mayoría de los ultraprocesados van a tener sellos, mientras que lo procesado sí hay un rango más amplio que no tendrán sellos. Ahora, pongamos el ejemplo de los enlatados, perdón. Casi siempre, como un método de conservación, se les va a añadir algo que tenga sodio. Entonces, es muy probable que estos procesados tengan el sello de sodio. Sin embargo, más bien, esta es una de sus características que los hace tener sellos, pero no van a tener la fila de aditivos que tienen los ultraprocesados. Entonces, al final, la recomendación es, los procesados, úsalos en conjunto con los alimentos naturales o no procesados y evita los ultraprocesados, que la verdad, una forma también de verlo, no es la regla, pero es por el número de ingredientes, ¿no? Casi siempre los que tienen una lista como de hasta 40 ingredientes van a ser ultraprocesados. Claro, hay que usar el sentido común y si, por ejemplo, es una mezcla de granola, nuez, semilla de girasol, pepita, miel, canela, esos son ingredientes muy enteros, ¿no? O sea, muy que usaríamos en nuestra casa, versus la lista de ingredientes que no usamos en nuestra cocina. Entonces, es un poco las pistas para poder identificar cada uno. Perfecto. Y Fío, tenemos tiempo para una pregunta más que me parece súper interesante también, y es que nos pregunta Talía
¿por qué hay sucedáneos de leche materna, o sea, fórmulas infantiles que tienen etiquetado, que tienen sellos? Es muy importante en la formación alimenticia de niñas y niños, la relevancia de la lactancia materna y evitar los sucedáneos, ¿no? Entonces, me parece crucial explicar por qué hay sucedáneos que tienen sellos. Sí, totalmente. Bueno, hay algo importante, la norma 051 no aplica para sucedáneos ni alimentos de corta edad. Entonces, habría que ver en especial ese producto. Quizá ese sucedáneo es de los que se llama fórmulas infantiles que aplican para niños justamente de más de 2 años. Y aquí la información que da el etiquetado es bien clave. Muchos padres y madres de familia no saben que este tipo de fórmulas o leches contienen azúcares agregados. Hay varios estudios ya que justamente analizan hasta qué grado agregan azúcares como miel, ¿no? O como tal azúcar blanca a estos productos. Entonces, sinceramente no he visto cómo se ve o qué producto ya contiene estos etiquetados, pero me parece de lo más relevante porque entonces informa a los padres y madres que contienen azúcares añadidos. Entonces, si hay marcas que no los contienen, pues está muy bien que se tenga esa información. ¿Por qué? Como decía hace un momento, los niños chiquitos se están habituando a los sabores y si desde corta edad les estamos agregando azúcares a alimentos que no necesariamente tendrían que ser tan dulces como la leche, pues les estamos generando ese hábito y después va a ser mucho más difícil que tengan buenos hábitos de alimentación. Perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ella fue Fiorella Espinosa, especialista de temas de nutrición de UNICEF México. Agradezco muchísimo a todos los que siguieron esta transmisión. Recuerden que sin sellos es mejor. Y soy Ulises Díaz y les deseo una buena tarde. Hasta luego. Gracias. Bye, bye.